Hola, 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 muy buenos días. Gracias por seguirnos, por acompañarnos este viernes en estos días tan complejos, con tanta información, con tantos temas que vienen a enrarecer el ambiente político, el ambiente en nuestro país. Estamos en vivo y en directo por las redes sociales de 24 horas, el diario Sin Límites. Nos acompaña en este momento, como siempre, bueno, como muchas de las veces de debatible, el politólogo Antulio Ontiveros. Doctor, bienvenido a la mesa de debatible. Gracias por conectarte. ¿Cómo te encuentras? Gracias nuevamente por la invitación. Te agradezco mucho que me tomes en cuenta. Y bien, gracias. Pues aquí también sorprendido y no por las circunstancias y los motivos que vamos a hablar y que vamos a abordar el día de hoy. Hay esta rebatinga, doctor, aparentemente este horror, ya no sé, falta de escrúpulos entre la oposición y la no oposición, de que si el rancho Teuchitlán es un gran, inmenso horno de desaparecidos, que si no lo es, que si hay evidencias, dice la Fiscalía General de la República, que la Fiscalía Local, la de Jalisco, no presentó la información. Dice la Fiscalía Local pues, que ni siquiera están exagerando, que no hay nada ahí. Lo que es cierto que México tiene una ola grande, un número grande de desaparecidos. Es un caso que no podemos dejar a un lado, pero esto viene a enrarecer un poco el ambiente. ¿Qué te parece a ti, doctor Tulio Ontiveros? Bueno, a ver, la barbarie sigue siendo barbarie. Estamos arriba de los 130,000 muertos, desaparecidos, perdón, en Hay México. varias cifras, ¿no? Manejan 100,000, 130,000, Exacto. Pero sesenta mira, mil, o sea, pero es muy raro, porque si nos regresamos, por ejemplo, vamos a decir, al sexenio de Peña, se hablaba de que había más o menos 118,000. Y luego sucesivamente, pues se supone que van desapareciendo más y hoy estamos en 130. Entonces, es muy ambiguo esta cantidad de muertos y de desaparecidas y desaparecidos. A ver, pero fíjate, pero no es un tema solamente en términos cuantitativos, sino también cualitativos. Esto es, aunque exista un solo o una sola desaparecida, asesinada o asesinado, ya ahí tenemos un elemento importante para la reflexión y para generar hipótesis de trabajo desde digamos, desde las ciencias sociales, desde el estudio de la sociedad. Evidentemente, pues si esto le sumas y en el aspecto cuantitativo, pues evidentemente hay una multiplicación del fenómeno. Entonces, no solamente es una cuestión de números, sino también qué implican esos números, por una parte. Dos, efectivamente, hay una danza de las métricas, nos dicen que hay un juego sobre la utilización o la forma, la metodología, la utilización de estas cifras, ¿no? Entonces, la oposición habla de unas cifras, el gobierno habla de otras cifras, las organizaciones no gubernamentales manejan unas cifras, las organizaciones internacionales manejan otras cifras, pero digamos, nada de eso nos despega de una terrible realidad en donde, pues evidentemente, el dolor, evidentemente, la ausencia de un Estado responsable con capacidad de respuesta de los gobiernos, en los tres órdenes de gobierno, pues, están involucrados. Pero tenemos una reedición. Recordarás que las primeras marchas con Fox, por ejemplo, para el tema de la inseguridad, le llamaban en ese momento, también Calderón tuvo su marcha blanca con los temas de inseguridad. Entonces, pues digo, tenemos 20 años en donde la sociedad civil se sorprende, se va sorprendiendo, pero va despertando hacia una realidad, pero no sucede absolutamente nada. Esto yo lo veo aquí con los alumnos en la Facultad de Ciencias Políticas en este pero momento. también, doctor, ahí fueron perdiendo un poco de legitimidad, ¿no? Sin ser porque las primeras marchas o algunas marchas con justa razón, pues para exigir justicia en un país de impunidad,
en un país que parece que no sucede nada, también fueron tomadas por la oposición, ¿no? Con ciertas agendas, como cierto botín político. Claro, Entonces fueron claro. perdiendo legitimidad algunas de estas marchas. Totalmente de acuerdo, Manuel. Y evidentemente, pero fíjate, y estábamos en esta parte, yo aquí tengo una comunidad de alumnos, alumnas aproximadamente que están entre los 18 y 22 años, ese es el promedio. Pero de pronto como que despiertan ante esta situación. Entonces, pues yo los veo y digo, pues no hay absolutamente nada, ¿no? Sin embargo, a mí me parece correcto porque, ¿qué estoy viendo? Fíjate, ya estamos en la segunda generación del siglo, ¿sí? O sea, los primeros 25 años que veníamos de los años 90, el inicio de la guerra del narcotráfico, que vimos del tema de la revolución, bueno, esa primera generación del siglo creció o crecimos, vivimos el fenómeno, cómo fue creciendo, cómo fue evolucionando o involucionando, según se vea. Pero estamos frente a una segunda generación en el siglo y creo que están reaccionando correctamente, pero bueno, pues sabemos que esto se vuelve un tema coyuntural, de pronto va a suceder otra cosa y queda en el pasado. Sin embargo, hay nuevos actores. Yo creo que, por ejemplo, las madres buscadoras, hay muchas más madres buscadoras en este momento que hace 10 años, por ejemplo, 5 años. Están mejor organizadas, han tenido mejores resultados, hay más apoyo para estas madres buscadoras, y estamos también en una coyuntura en donde el crimen organizado, por lo menos en los últimos 2 meses, han estado pegando bastante fuerte. Entonces se convierte en una coyuntura interesante, pero es coyuntura, esto va a pasar en el tiempo, esto no puede durar todo el tiempo. Sin embargo, bueno, yo estoy muy expectante sobre esta generación. Esta es la segunda generación del siglo. Un siglo tiene 4 generaciones. Una generación dura aproximadamente 25 años. Entonces está, repito, la primera generación del siglo que somos tú y yo y aquellos que nacieron en el 2000. Y, bueno, pues esto pues ya lo habíamos visto. Esta segunda generación vamos a ver cómo reacciona y también pues eso va a ser también un poco definitorio porque pues evidentemente hay nuevos actores, tenemos un nuevo gobierno, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, que sea un mejor gobierno. Se supone que los abordajes de los problemas son diferentes, y una perspectiva, digamos, mucho más humanista. Eso está por verse todavía. Y creo que Sí. eh, ahora ya se hablan de un campo de exterminio, no es absolutamente nada nuevo. Recordarás, por ejemplo, el caso de San Fernando en Tamaulipas en el 2010, en donde en una bodega fueron fusiladas 70 y tantas personas en un solo acto, y luego encontraron también una serie de fosas clandestinas ahí alrededor de la bodega donde había sucedido esto. Y pues para nosotros eso a 15 años de distancia, pues queda solamente el recuerdo y parece ser que no hay absolutamente ningún avance, ningún esfuerzo gubernamental para que esa situación no se volviera a repetir o absolutamente no pasó nada, ¿no? Se suma a la mesa a Anuar García. ¿Cómo estás, Anuar? Bienvenido a Debatible. Él es abogado del colectivo Guerreros Unidos de Jalisco. ¿Cómo estás, Anuar? Estamos Hola, iniciando el politólogo de la UNAM, eh, pues hablando de esta impunidad, de este no lastima, de este pues rancho de los horrores. ¿Frente a qué estamos, Anuar? El famoso el que está ahí en Teuchitlán, Jalisco. sí, gracias. Me da gusto saludarlos. Soy presidente del Grupo México SOS aquí en Jalisco. Eh, Me pasaron mal el dato, presidente del Grupo México SOS. Así es. A ver, cuéntanos, Mira, Anuar, ¿cuál es tu lo, primer comentario sobre Teuchitlán? lo que estamos viviendo en Jalisco es el reflejo de lo que pasó el sexenio pasado en el estado y lo que pasó el sexenio pasado en el país. El gobernador, exgobernador ahora, Enrique Alfaro, dejó pasar absolutamente todo a los grupos de la delincuencia organizada. Hubo un sinfín de actos de violencia brutal aquí en zona metropolitana de Guadalajara y fuera de la misma.
y el gobernador siempre minimizaba los hechos, maquilló las cifras una y otra vez, dio seguimiento solamente a 8 tipos de delitos, donde no incluía el tema, por ejemplo, de los homicidios. Ya no te digo el tema de los desaparecidos, otra cifra que está altamente modificada y alterada por parte del gobierno del estado anterior. Y el reflejo de lo que ha sucedido actualmente con este Teuchitlán, yo estoy seguro que solamente es la punta del iceberg. Se ha soltado el tema del gobierno y el crimen organizado ha avanzado a pasos agigantados aquí en Jalisco, y la realidad es esta que estamos viviendo. Está demasiado mezclado el tema de la delincuencia y hay un control total por parte de estos grupos. Por eso es que la Fiscalía del Estado, a partir de septiembre del 2024, que entran a este rancho y se quedan con el aseguramiento, por eso no hicieron nada, porque había personas involucradas, infiltradas dentro de la Fiscalía, y el mismo gobernador en aquella época lo dijo. El tema es que jamás hizo nada para depurar a la institución. Ahí está el por qué ha sucedido esto. No soy yo el abogado del anterior gobernador ni de nadie, pero es un tema que ha permeado varias administraciones, incluso al antepasado, pues lo mataron al gobernador hace dos administraciones. Entonces, Sí, ¿desde qué momento están tan permeadas los órganos policiales, ahí la fiscalía? No sé qué es lo que quiero entender que está pasando en Jalisco, Anuar. si estamos hablando de cuándo empieza el tema de los narcocampamentos, Aristóteles por ejemplo, Sandoval, perdón. Aristóteles Sandoval es el sí, gobernador, el hace dos, que pues, incluso lo mataron saliendo. así es. Si estamos hablando de cómo empezaron el tema de los narcocampamentos, por ejemplo, tenemos fechas desde el 2011, cuando estaba Emilio González Márquez de gobernador. Ahí fue el primero que fue detectado por un grupo que apodaban La Resistencia, el cual ya desapareció. Eh, pero después, efectivamente, vino Jorge Aristóteles Sandoval y empezó a crecer el grupo que tiene el poder y el control actualmente aquí en Jalisco. Y con posterioridad vino Enrique Alfaro. El tema es que cada vez se fue dejando que la delincuencia fuera tomando un mayor control del estado de Jalisco, y por eso empiezo con Emilio González Márquez, luego Jorge Aristóteles Sandoval, el cual efectivamente fue asesinado en la época de Enrique Alfaro, y después Enrique Alfaro, que ya dejó que los grupos delictivos hicieran lo que quisieran. De hecho, el nivel de impunidad rozaba el 100% en tema de desapariciones, de impunidad, y el tema de homicidios igualmente no estaba siendo investigado por parte de la Fiscalía del Estado cuando él estaba como gobernador. Entonces, esos son los orígenes. Cuando se recrudeció más por Enrique Alfaro, pero desde 2011 fue cuando empezaron a suceder estas cosas, donde empezó a tener una mayor presión el crimen organizado hacia los órganos de gobierno. Antonio Tiveros, a ver, tú comentas, vamos en la segunda generación, vamos a ver qué sucede. Eh, Dice, pues los dejaron pasar hasta operar, hasta la puerta, hasta el fondo. Vemos que ahorita volvió al radar, volvió al ojo de la mira, está ahí. ¿Qué puede seguir, Arturo? Dice que es la punta del iceberg. ¿Hacia dónde tenemos que caminar? ¿Hacia dónde va este tema de los desaparecidos ahora? Bueno, yo creo que el enfoque que debemos tener, pues, es refractario desde muchos ángulos. Eh, y deberíamos empezar a ver, creo yo, sobre de cuestionar algunas circunstancias de las cuales no se ve el fenómeno, o se habla de los conceptualmente de cuestiones aisladas. Esto es, por ejemplo, aquí vemos impunidad. Anual nos estaba hablando de los temas de impunidad, pero la impunidad tiene una gemela que siempre andan juntas, la impunidad y la corrupción, por ejemplo, ¿no? Donde hay corrupción hay impunidad, y donde hay impunidad hay corrupción. Entonces, aquí hay un tema en ese sentido que también creo que se debe abordar de manera integral. ¿Hacia dónde caminamos? Bueno, yo espero, y es lo que estoy viendo,
Espero que la sociedad, pero no la posición política que está haciendo escarnio, que por cierto también es de alguna manera responsable de esta situación a la que hemos llegado y que hoy se quieren poner del lado de las víctimas cuando ellos también fueron responsables en su momento. Entonces, hacia dónde caminamos, creo que debemos caminar hacia una sociedad que está mucho más organizada y que va a exigir mejores resultados, pero ya no solamente están exigiendo. Cuando las madres buscadoras ponen los pies en el rancho pidiendo, exigiendo que les den acceso al rancho para ellas realizar una búsqueda, bueno, pues es que ellas lo hacen con toda la certeza de que pueden entregar resultados concretos. Esto es, ahí en esa materia las madres buscadoras han tenido mucho más éxito que las procuradurías. Ahora, no es que las procuradurías sean incapaces o que no tengan, digamos, la disposición y la tecnología, los recursos para realizar las investigaciones y los reconocimientos correspondientes. No, no es eso. Lo que sucede es que las propias procuradurías son, en muchos casos, sucursales de los grupos del crimen organizado. Esto bien lo dice Anuar. Tenemos, por ejemplo, que el cártel que hoy se disputa se disputa, digamos, el monopolio de la violencia y de la distribución de las drogas en el país con los chapitos y la gente de Sinaloa, pues es el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Se le ha estado pegando fuerte en días pasados en Autlán de Navarro y en algunas poblaciones aledañas hubo enfrentamientos, creo que tienen cercado al Mencho, a mí me da esa impresión que tienen cercado al Mencho, y entonces, bueno, pues yo creo que lo que va a suceder es que van a destapar parte, solamente una parte de esa coladera, pero tampoco es porque tengan esa voluntad, sino que ya se desparramó todo, ya se les salió de control y necesitan ellos la autoridad legitimar. Espero, mi deseo, y estamos expectantes ante ello, es que esta segunda generación, estos nuevos actores, nuevas personas que están en el ámbito público, estoy hablando de tal vez legisladores, presidentes municipales, pero fundamentalmente la sociedad civil organizada, tenga ya mucha más vocación de llevar a las últimas consecuencias estos actos y que no quedemos solamente en un tema de estar acusando desde, digamos, desde nuestra esfera de confort, como honestamente se hizo en una gran parte de la sociedad en el pasado. No, no digo que nunca haya habido gente movilizada, gente preocupada, gente afectada que esté ahí, pero creo que estamos viviendo la coyuntura, una coyuntura interesante, va a haber una sociedad que se está nuevamente indignando. Espero que esta indignación sea mucho más poderosa, sea mucho más permanente y no solamente quede en la coyuntura. Y también espero, paralelamente a esto, pues que se empiecen a dar realmente las detenciones y las fracturas de las organizaciones criminales y no solamente el descabezamiento, porque las organizaciones criminales son la hidra. Cortas una cabeza y salen dos, cortas dos y salen cuatro, cortas cuatro y salen ocho. Entonces, pues yo espero que en estos días tan intensos que estamos viviendo en este tema, tengamos esa respuesta. Anuar García de México SOS dice, esa es la punta del iceberg. ¿Cuántos ranchos más de exterminio y qué son para ustedes que están ahí en Jalisco que han podido indagar? Porque de este lado entendemos que si hay restos, que si no hay restos, que si hay hornos, que si no hay hornos, que si hay 2000 piezas, 2000 partes, fragmentos que han encontrado ahí, porque es la punta del iceberg. ¿Qué han podido ver ustedes de cerca, Anuar? Este tema ya se venía dando con anterioridad. Había ocurrido que agarraban narcocampamentos, por ejemplo, en Tala, Jalisco, y en otra serie de localidades aquí en Jalisco, donde se llevaban a los jóvenes con engaños
con la finalidad de adiestrarlos y hacerlos que ingresaran a los grupos de la delincuencia organizada. ¿Por qué digo que es la punta del iceberg? Porque ya se sabía desde el sexenio anterior al menos que en la central nueva de camiones están citando a los jóvenes donde les ofrecían trabajo con buenos sueldos y los jóvenes pues por la desesperación por tener un buen ingreso acudían y ahí estaban siendo objeto de desaparición. Estamos hablando de cientos de desapariciones. Sin embargo, cuando se hablaba con Enrique Alfaro y se le hacía ver de la situación, jamás puso atención al tema. Y luego aparecían estos narcocampamentos donde eran asegurados jóvenes por la Guardia Nacional y resultaba que la mayoría de ellos estaban secuestrados, estaban en contra de su voluntad. Hubo muchos casos de desapariciones que no fueron investigados por parte de la Fiscalía Especializada para Desaparecidos y una gran cantidad de estos casos tiene que ver con el reclutamiento forzado donde, entre otras cosas, si no peleabas con tus compañeros en muchas ocasiones, pues eran privados de la vida y pues sucedía lo que sucedió aquí en Teuchitlán, que ahí mismo pues eran calcinados o desaparecidos los restos humanos con la finalidad pues de que si decían los delincuentes, si no hay cuerpo no hay delito. Era mucho lo que expresaban ellos. Sabemos que técnicamente no es así, pero era como lo manejaban. Entonces ya se viene arrastrando de muchos años para acá el tema de la desaparición de jóvenes, por eso tenemos más de 16,000 desaparecidos, aunque según el ombudsman jalisciense, llegó a manejar más de 35,000 desaparecidos en Jalisco. Entonces, esas son las cifras y creo que si el gobierno federal interviene de una manera seria, no como un tema mediático o político, se va a destapar realmente lo que sucede en Jalisco, que es una gran barbarie, donde está dominado por el crimen organizado el tema de la inseguridad. ¿Cuántos ranchos parecidos, cuántos puntos parecidos? No sé si tengan más documentados ustedes ahí en Jalisco por la zona. Me imagino este rancho pues no es el único, debe de haber más, ¿no? No sé cuántos Sí, tengan ustedes documentados, se ha podido entrar. Y si se han encontrado alguna osamenta, algún resto óseo, algún fragmento, en este momento tan enrarecido, Anual, donde pues hay el jaloneo que los ciudadanos de a pie no alcanzamos a entender. La oposición dice una cosa, el gobierno dice otra cosa, que sí hay, que no hay. ¿Cuántos ranchos hay parecidos a este ahí en Jalisco? mira, ranchos se han detectado al menos 3, pero no es el tema el de los ranchos donde se encuentran los restos. Aquí en Jalisco es muy común encontrar fosas clandestinas y se encuentran dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, incluyendo municipios tan poderosos como Zapopan, donde cada semana es muy común que aparezcan fosas, algunas con hasta 80 cuerpos, por ejemplo, donde los colectivos son los que lo encuentran porque no es la fiscalía la que hace el trabajo y es el pan nuestro de cada día. Entonces, sí es una excepción el tema del rancho de Teuchitlán, pero es muy común que aquí en Jalisco se encuentren fosas clandestinas, por eso somos el lugar número 1 con fosas clandestinas de todo el país y el lugar número 1 con desaparecidos de todo el país. Entonces, para tenerlo claro, lo que hay que cuantificar son cuántas fosas y la magnitud, más que cuántos ranchos o cuántos lugares. El nivel de Efectivamente. fosa. Sí, porque sucede dentro de la ciudad. Es lo más común que se encuentren fosas clandestinas dentro de la ciudad, porque la desaparición se da dentro de la misma ciudad. Y lo que llama la atención es que a pesar de tener un C5 con más de 6,000 cámaras dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, cada que se pedía información para hacer la investigación de alguno de estos delitos al gobierno anterior, que es el que venimos arrastrando, siempre decían que las cámaras no funcionaban. Entonces hay que ponerle ojo a ese tema porque todo surge a raíz de la desaparición de personas, de las fosas clandestinas y que no incrementan el número de homicidios porque dicen que no saben cuándo las personas que aparecen dentro de las fosas clandestinas fallecieron, por lo cual no le pueden poner la cifra. Pero si no, las cifras serían escandalosas para el Estado de Jalisco. Antonio Tiveros, ¿qué está fallando en el Estado mexicano? ¿Qué está fallando en los órganos policiales o en los órganos de justicia? ¿Qué es lo que debemos empezar a resolver que no funciona? Por ejemplo, ¿por qué son las madres buscadoras o por qué son los colectivos de buscadores los que tienen que dar con las fosas? ¿Por qué son ellos los que tienen que recuperar los cuerpos y saber cuántos hay?
o los que llevan la voz cantante de dónde hacer la guía, dónde hacer el rastro. Y además, entiendo que la mitad de los desaparecidos en México, unos 60,000, 50,000, están en morgues, están de las entidades de los estados y pues no pueden ser reconocidos porque no tenemos la tecnología, no tenemos el equipo, no tenemos la capacidad para identificarlos y saber de quiénes son, Antonio. Bueno, evidentemente hay una falta de capacidad de gestión de este gran problema por parte del Estado mexicano. No hay completamente, digamos, a un nivel nacional todos los recursos necesarios, pero tampoco, digamos, estamos en ceros en ese sentido. Falta coordinación, falta combatir la corrupción en este tema, en donde si nos vamos a investigar de dónde vienen los muertos, cómo murieron, cómo llegaron a las organizaciones criminales, como lo acaba de decir Anuar, reclutamientos forzados, en fin, la propia investigación pues te va a arrojar algunos resultados a los que el Estado mexicano pues le tiene miedo que sean revelados. Y esto quiere decir que a las más altas alturas de los gobiernos estatales, municipales y del propio gobierno federal, pues hay complicidades inocultables, ¿sí? Inadmisibles. Entonces, estamos, y además algo importante, efectivamente, los muertos no hablan en teoría, porque si se implementa todo un sistema científico, censos, bancos de ADN, por supuesto que los muertos van a hablar, ¿sí? Por supuesto que los muertos van a hablar. Entonces, pues el, el investigar, el esclarecer el tema de los desaparecidos, los muertos y los muertos, sea a través de los enfrentamientos o de los campos de exterminio, como esto suceda, realmente no importa tanto, pero si se hace la investigación, pues va a clarificar una serie de cosas y van a arrojar respuestas que no han sido arrojadas durante décadas en este país. Sin embargo, por ejemplo, hoy el colectivo del Movimiento Nacional de Desaparecidos en México, que generalmente, algo importante que debemos señalar, constituido casi en la totalidad por mujeres, pues están teniendo una exigencia ya hacia el gobierno federal que ellas participen directamente en los temas de la búsqueda y de la investigación de las desapariciones. Esto es, hay ya una exigencia de una parte de la sociedad civil, la directamente afectada, que ya se cuentan, por supuesto, por decenas de miles, en participar en estos procesos de búsqueda y esclarecimiento. Esto ya es una exigencia para la presidenta, ¿sí? Entonces, es algo que próximamente o de forma inmediata se está discutiendo y ya hay una mesa, digamos, en la Secretaría de Gobernación sobre este tema. Bueno, entonces también el abordaje, estamos en una coyuntura, pero el abordaje del tema de las desaparecidas y los desaparecidos también pasa por algunos otros temas que no hemos puesto sobre la mesa, porque a los grupos del crimen organizado se les vincula, por ejemplo, ya con el tráfico de órganos de personas, la venta de órganos. Entonces, seguramente muchas de esas personas también fueron utilizadas para extraerles órganos y ponerlos en los mercados. Esto es, una vez más se replica el tema de la corrupción y de la impunidad. Y si nosotros queremos llegar al fondo del asunto, tenemos que hacer un abordaje sobre el tema de la corrupción en este tan terrible acontecimiento que venimos, o esta situación que venimos arrastrando desde hace ya más de 2 décadas. Y ese es un abordaje que en México pues tampoco le quieren entrar de esa manera, prefieren administrar las crisis, las coyunturas y no entrarle a resolver el tema de manera integral e estructural. Entonces, pues está realmente complicado. Sin embargo,
insisto, y con esto termino mi comentario, hay ya avisos, ¿sí? Ya hay una exigencia de parte de la sociedad civil, especialmente del Movimiento Nacional de Desaparecidos, en donde le están ya pidiendo al gobierno federal que también participen directamente en la búsqueda y en los esclarecimientos. Entonces, ya cuando se empiece a involucrar la sociedad civil en esto, los resultados tienen que ser diferentes y las rutas tienen que ser diferentes, porque entonces ahora no solamente van a tener que luchar y andar en la búsqueda, sino también tener encima a la autoridad, pero bueno, pues es gente que está dispuesta, lo ha demostrado, a realizar ese esfuerzo y aún a batallar con el Estado mexicano, que muchas veces o casi siempre, lejos de ser un apoyo, termina siendo también un lastre y un estorbo para las familias buscadoras. Anuar García de México SOS. A ver, desaparecidos, ¿para qué? ¿Qué pasó con estos jóvenes? ¿Cuál es la diversificación de temas que está haciendo el crimen organizado en Jalisco? ¿Qué sucede? O sea, por algunos piden rescate, a otros es una especie de leva, los obligan a sumarse a sus fuerzas. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los casos? ¿Por qué hacen con estos jóvenes que se pierden allá en Jalisco, Anuar? Recordemos que la gran mayoría de los jóvenes son reclutados en contra de su voluntad y son reclutados para enviarlos como carne de cañón a diferentes estados de la República donde el cártel que aquí impera está expandiendo sus operaciones. Hablemos de Zacatecas, hablemos de Guanajuato, hablemos de Veracruz, San Luis Potosí, eh, Michoacán. Son los estados a donde han aparecido jóvenes que desaparecen aquí, los envían para allá una vez que pasan por este campo de entrenamiento, como fue el caso de Teuchitlán, fue como una escuelita donde si sobreviven a los horrores que ahí fueron sometidos, son enviados como carne de cañón a pelear en otros estados a favor del grupo delictivo. Principalmente. Ustedes tienen, me llamó mucho el comentario, me hizo un sobresalto que hace Antulio, Anuar. ¿Ustedes tienen detectado algo sobre la extracción de órganos? Supimos que ha habido casos que se ha mencionado el tema de tráfico ilegal de órganos por personas que han sido detenidas. Sin embargo, casos en particular que arrojen de carpetas de investigación, no tenemos conocimiento, aunque lo hemos escuchado. ¿Cuál tiene que ser la ruta? ¿Cuál tiene que ser entonces el camino? Entendiendo, dice Antulio, pues se tiene que sumar la sociedad, se tiene que involucrar la sociedad civil, tiene que crecer la voz en esto. ¿Ves tú un camino posible? ¿Ves una vía posible para empezar a frenar esto? Definitivamente, pues todavía hay una curva más, de complejidad. Sí, la única forma de lograr que esto pare es con la presión de la sociedad civil, como bien menciona Tulio, porque de otra manera, pues el gobierno está muy cómodo llevando a cabo pactos por parte de ciertos funcionarios mientras nadie levante la voz. Si se presiona desde las cabezas para que las cosas cambien, es cuando empiezan a darse la modificación. Pero si te das cuenta, tienes que hacer una presión con la sociedad civil a los políticos. ¿Quiénes son las cabezas? En este caso, al gobernador, pues para que ordene a su fiscal, pues que recomponga todo lo que no hizo el gobierno anterior. Y lo mismo sucede con Claudio Sheinbaum. Se le está presionando porque Gers Manero, ahora que presentó el informe, pues se lava las manos, le pone toda la responsabilidad a la Fiscalía del Estado y pues si te das cuenta en la visita que hicieron ayer a este campo de exterminio, como es conocido en Teuchitlán, pues ya estaban quitados todos los indicios, hubo mucha molestia por parte de los colectivos, fue como si hubieran ido a un museo, no pudieron intervenir en absolutamente nada, pero el levantar la voz en redes y en los medios ha hecho pues que las autoridades reconsideren su participación y obviamente empiecen a buscar frenar al crimen organizado que es el que está atrás de todas estas desapariciones. Anual, pero a ver, para entender un poquito, o sea, yo sé que tú estás ahí, lo entiendes, pero para explicarle a los usuarios, a los lectores que no están tan acercados, no hay pistas porque las borraron, porque las desaparecieron, o porque simplemente pues no había ahí nada. No, sí había, de hecho en la carpeta de investigación donde se da el aseguramiento en septiembre de 2024,
se habla de los vestigios que se encontraron ahí, se habla de todos estos cientos de pares de zapatos, se habla de Ya no las está, ayer ya no estaban identificaciones. los pares de zapatos. Al parecer están asegurados por parte de la fiscalía como parte de su misma investigación. Pero esto que estás mencionando, esta falta de conexión con la sociedad civil, con los colectivos, luego hacen presumir que pueden llevar a cabo una verdad histórica para proteger el tema político, que eso es lo preocupante. Si esto vuelve a suceder como sucedió en Ayotzinapa, pues no tendremos justicia y seguirá el gobierno de la mano con el grupo de la delincuencia, como este video que sacaron diciendo cuál supuestamente es el grupo delictivo, diciendo que el gobierno federal está haciendo un buen trabajo y donde se va en contra de las madres buscadoras. Pero si te das cuenta, pues todo parece ser un montaje. La presión de la sociedad civil es la que hace que las autoridades desde arriba empiecen a cambiar la retórica, porque de otra manera no te van a dar resultados. Hemos encontrado pues funcionarios que lo único que buscan es maquillar y como bien dices, ya desaparecieron los zapatos, desaparecieron los indicios, taparon todos los hoyos. Entonces, ¿qué va a ver la gente? No hay un contacto directo con lo que ahí sucedió y ese tipo de temas es lo que luego permite que exista tanta impunidad. ¿Por qué no se investigó en 5 meses? Simple y sencillamente por complicidad, por colusión y por temas de corrupción. Pues complejo, complicado. Yo no alcanzo a ver la luz en este tema. A ver, Antonio Ontiveros, abre todavía un panorama macro político más grande, porque hasta donde entiendo, estamos a 10 días para saber si trabajamos o no contra el crimen organizado y se frenan los aranceles que nos está amenazando Donald Trump. Este, pues esto también suma eso, ¿no? Saber si se va a frenar el ingreso, el trasiego de fentanilo porque bueno, y si se llega a frenar, pues se van a diversificar otros crímenes, los grupos del crimen organizado. Viendo que no tienen entradas del trasiego de droga, pues pueden buscar otros puntos por donde generar dinero, ¿no? Sí, ese fenómeno ya lo tenemos. Los carteles cuando los empiezan a acercar y les empiezan a cortar, por ejemplo, las vías de trasiego o les empiezan a dar golpes sobre el tema de producción de drogas, migran inmediatamente a temas que son el secuestro, que son el cobro de piso, que son los asaltos, ¿sí? Porque pues tienen toda la organización y toda la infraestructura para eso. Repito, hay acciones que nos dicen, por lo menos porque yo en el seguimiento de prensa que tengo, es que el cártel Jalisco Nueva Generación pues se le está pegando en la cúpula. El hijo, el Menchito, fue ya condenado en Estados Unidos, tienen al hermano del Mencho detenido, a la esposa la detuvieron y la dejaron libre. Al Mencho, al parecer, estuvieron a punto ya de detenerlo en Autlán de Navarro. Entonces, lo tienen cercado y migran inmediatamente hacia otras fuentes de financiamiento. Esto lo vivimos en Culiacán en este momento, como al romperse el pacto en la cúpula del cártel y entrar en una guerra interna, hay secuestros, hay robos a Oxxos, hay extorsiones, hay robo de vehículos, hay una serie de circunstancias en Culiacán que bueno, que no es nada ajeno a lo que estamos viviendo en todas las partes del país. Ahora, todo esto que estamos viviendo en este momento tiene relación con lo que está sucediendo, las amenazas que tenemos de Donald Trump, las amenazas externas, sí tiene vasos comunicantes. Digamos, no es la primera razón el que se destape el tema de este rancho, no es la razón fundamental el tema de los aranceles, pero claro que hay vasos comunicantes, porque entonces se está moviendo todo el tema de la persecución hacia los grupos del crimen organizado y todo aquello que está surgiendo. Ahora, no dejar de lado, yo no puedo decir que esto sea una distracción hacia lo que está sucediendo en el país, porque esto se convierte, destapa un tema Una caja de de Pandora, ¿no? sí, claro. No puede ser un distractor. Sin embargo, evidentemente, lo que está haciendo el Estado mexicano ahorita, el gobierno mexicano,
pues es un control de daños, ¿no? Es un control de daños, sale la presidenta a decir, no, esto no va a ser mi talón de Aquiles, ¿no? Como diciendo, esto lo vamos a resolver y lo vamos a llevar a los mejores términos. También salen diciendo, no, 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 hay una exageración en lo que sucedió en ese rancho. Sale un legislador a decir, bueno, no necesariamente los zapatos corresponden a gente que murió, no son tantos cuerpos como se está diciendo, no son tantos hornos como se dijeron, nada más había un horno, no eran tres, en fin, hay una narrativa de la confusión bastante notable. Sin embargo, pues de esto tiene la culpa el gobierno mexicano, porque no ha habido claridad en lo absoluto, ¿sí? Para ver qué es lo que había y qué es lo que sucedió. Ahora, pues dicen, estamos en la investigación y tendremos muy pronto resultados. Bueno, seguimos en la investigación en los crímenes del 68, ¿sí? Entonces, ya sabremos hacia dónde vamos con todo esto. En el caso de Ayotzinapa, bueno, pues detuvieron a dos personas que recientemente se supone que son las que mataron, ¿sí? Quienes asesinaron a los estudiantes, pero todavía no tenemos claridad en qué fue lo que pasó en Ayotzinapa. Bueno, Entonces, seguimos buscando a los 43, ¿no? A los 42. claro, claro, ¿no? Entonces, bueno, sabemos hacia dónde va a caminar esto. Y efectivamente, como lo dije hace un momento, y Anuar lo acaba de señalar el doctor Anuar, nuevamente, ya no, pero ya no necesitamos una sociedad que exija, ¿no? Eso ya no necesitamos que exija, bueno, que exija, pero que también se involucre. Y yo creo que ha sido aquí tal cantidad de familias afectadas directamente que han dejado sus actividades primordiales, como ir a trabajar todos los días, como atender a la propia familia, por ir a buscar justicia y los restos de sus familiares. Entonces, en ese sentido, ya tenemos una sociedad indignada, sí, tenemos una sociedad que tiene la consigna y acusa al gobierno y al Estado mexicano también, pero creo que ya tenemos también una sociedad que se involucra directamente y que rebasa al gobierno mexicano en sus actividades y responsabilidades para darle respuesta a este tema. Entonces, yo espero que tengamos esa continuidad que no hemos tenido en los años anteriores, en donde la sociedad civil ya no solamente lanza consignas, acusaciones, indignaciones, sino se involucra. Y se involucra porque pues finalmente ya han crecido estos grupos, se fueron reproduciendo porque se han multiplicado los casos de desapariciones y de homicidios. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, pues vamos hacia un involucramiento mucho más claro de la sociedad civil en este tema. Y creo que sí hay un catalizador, pero no es el principal, de las presiones extranjeras para combatir el crimen organizado en México. Ahora, porque una de las exigencias de Trump no es que se esclarezcan los crímenes de desapariciones y homicidios en México, ese no es el tema, a él le interesa más el tráfico, pero van juntos con pegado, ¿no? Y bueno, y aquí regresando, ¿quién se beneficiaría, por ejemplo, de poner hacia la luz pública toda esta serie de atrocidades? Bueno, pues ¿quién se beneficia primeramente? Pues la sociedad civil. ¿Y a quién se le perjudica directamente? Bueno, al Estado mexicano, al gobierno mexicano y a a los grupos del crimen organizado. Ellos son los que efectivamente serían también un tema de condena, ¿no? Porque entonces, por ejemplo, ¿quién tenía la organización de ese campo de exterminio? Pues el cártel Jalisco Nueva Generación, que es al que en este momento se le está pegando, y bien lo decía también el doctor Anar hace un momento, pues el propio cártel ha extendido sus redes hacia otras entidades como Zacatecas, ¿no? Bueno, los tenemos aquí ya en la Ciudad de México operando de una manera impune. Entonces esto pues pone en el centro
del debate nacional a este cártel y pues por muchas razones y por muchas vías, pues se le está atacando también mediáticamente. Y bueno, la siguiente semana, vamos a tocar el tema del Mencho, que hay algunas razones, pues no se ha escuchado, no se ha visto, que ha salido que le dedican algunas canciones, pero está la teoría de una gente de la DEA que, pues que el Mencho ya no estaría vivo, ¿no? Por su estado de salud, por su edad. Eso lo vamos a tocar el siguiente debatible aquí por 24 horas. Anuar García de México, SOS Jalisco. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué subrayas? ¿Qué hay que hacer en Jalisco? Que vemos que desde los 70s, desde los 80s, con el cártel de Guadalajara, pues ha tenido que sufrir toda la evolución del crimen organizado. Recordemos que ese fue pues, digamos que a lo mejor públicamente la organización que nace de las drogas, pues que el cártel de Guadalajara con Miguel Ángel Félix Gallardo, luego se empieza esta decisión de grupos, nace el cártel de Sinaloa, pero finalmente, pues Jalisco por la cercanía, es uno de los lugares importantes para el narcotráfico en el mundo. ¿Hacia dónde tenemos que ir, Anuar? ¿Hacia dónde tenemos que estar atentos? ¿Qué subrayas de todo esto? Todo esto pues, es multiaristas, multitemas, pero llegamos hacia el mismo punto que es la impunidad y no podemos avanzar en México por estas cosas. Tuvimos una gran fortuna con el cambio de sexenio, porque el sexenio anterior con López Obrador no se persiguió a los criminales, se les favoreció. Eh, si te No das eran cuenta, no, abrazos, abrazos, no balazos. efectivamente no hubo voluntad de parte de la autoridad y ahora con la llegada de Omar García Harfuch ha habido una gran diferencia porque sí ha ido por una gran cantidad de personas, sí ha detenido una gran cantidad de personas, pues entregó estos famosos 29, que estoy seguro que le faltaron algún par o alguna decena de políticos mexicanos que están involucrados en este tipo de temas. Y sí ha cambiado la visión de parte de la autoridad federal, mucho impulsado por la llegada de Donald Trump. Me queda clarísimo ese tema, donde pues si no quieren aranceles, pues tienen que dar resultados en contra del crimen organizado. Creo que eso está permeando hacia abajo con las autoridades estatales. Aquí en Jalisco, las autoridades estatales tienen que coordinarse con las autoridades federales para dar un buen resultado y evitar que siga creciendo el crimen organizado, porque no estamos hablando ya de drogas, ya no estamos hablando de armas, ya estamos hablando de que desde la llegada de Donald Trump se cerró la frontera, ya no pasa el fentanilo, ya no pasa la misma cantidad de drogas que antes pasaba, y ahora ellos lo que hacen es cometer delitos del fuero común. Aquí en Jalisco tienen un control de los delitos del fuero común. Hasta, por ejemplo, la venta de los vapeadores electrónicos lo controla el crimen organizado. Todo, todos los giros negros como la prostitución, los table dance, eh, el tema de robo de vehículos, secuestros, extorsiones. Atrás de todos esos delitos está el crimen organizado. Se les ha detectado en temas como despojos, fraudes, los famosos call centers donde estaban llevando a cabo los fraudes para los ciudadanos americanos y canadienses. También está el crimen organizado. De hecho, hubo desapariciones y muchos muertos relacionados con ese tema de los call centers que te menciono, porque ellos han expandido ya sus labores, porque el tema de la droga está dejando de ser un tema realmente importante para ellos, por lo cual incluso el tema del huachicol también traen un control sobre lo mismo y como ya tienen las redes hacia dentro del gobierno, desde el municipio, el estado e incluso pues sabemos que hay personas en la federación que los apoyan, pues ha crecido. ¿Qué tiene que estar sucediendo? Lo que está pasando con la presión de Estados Unidos, que no ha sido suficiente. Pero creo que las cosas sí van a mejorar este sexenio algo, no lo suficiente como para erradicarlo, pero sí se va a ver una gran mejoría en comparación al sexenio anterior, que pues prácticamente fue nula la persecución de este tipo de delitos. Bueno, tentativamente, narrativamente ha cambiado todo, ¿no? O sea, por lo menos narrativamente ya no hay tanto acceso de drogas por el efecto Trump y tentativamente Omar García Harfuch, el superpolicial Batman que le están llamando, pues está trabajando, ¿no? Vemos que presentan a este, presentan al otro, esperemos pues que funcione todo esto, ¿no?
Anuar García de México SUS, te agradecemos mucho sumarte a la mesa de Debatible en 24 horas para tratar de entender qué está pasando. Es muy importante que la ciudadanía, que los lectores entiendan los fenómenos que acontecen a México, porque bueno, involucrándonos, entendiéndonos, pues es como podemos cooperar un poco que avance. ¿Quieres hacer un comentario final? ¿Dónde pueden localizar a México SUS? Tenemos las redes sociales en Facebook, se llama SOS Jalisco, la página de Facebook que tenemos. Ahí vienen todos los datos de nuestro grupo. Y el comentario final es que tenemos que caminar de la mano con los funcionarios para acompañarlos y para exigirles, cuando haya que exigirles, que hagan su trabajo, para que esta gran impunidad que vive México cese y tengamos un mejor México. En ocasiones la presión como Estados Unidos favorece y hay que aprovechar de ahí para disminuir la incidencia delictiva a favor de la ciudadanía. Muchas gracias. Fíjate, dentro de todo nos está ayudando, estos latigazos de Trump pues, nos están ayudando, ¿no? A sacudir que hay debajo del tapete. Doctor Antonio Ontiveros, gracias como siempre por subarte a la mesa de Debatible, gracias como siempre por tu disposición de estar aquí tocando los temas, tantas aristas que tenemos para debatir. ¿Con qué te quedas y cuál es tu comentario final? Bueno, yo soy muy atento y estoy optimista en que en esta ocasión la sociedad civil está mucho más organizada y mucho más involucrada en estos temas. Ya hay experiencias previas y creo que es importante valorarlas y seguirlas impulsando. Sin la participación de la sociedad civil organizada, de la población, va a ser casi imposible siquiera empezar a plantearnos algunas soluciones, algunas salidas. Y también, pues efectivamente, seguir en esta línea y no estar supeditados a cuáles son los mandatos y designios del señor del norte, para que en México tengamos que levantar la voz y hacer algunas acciones. Pero esto pues, lo dejamos a corto y mediano plazo y veremos cómo en realidad reacciona la sociedad civil ante estos problemas y pues yo espero que sea positiva y mucho más organizada y contundente que en los años pasados. Pues les mando un abrazo fuerte en la mesa de 24 horas del equipo digital. Carlos García, Jonathan Sánchez y Andrea Cervantes, haciendo posible la transmisión de este programa, que bueno, pues ahora todo es remoto por internet y que jala y que no jala y que se ve en nuestras redes. Lo invitamos a que siga navegando en 24 horas el diario Sin Límites. Próximo viernes de 11 a 12 del día tenemos una cita para comentar lo que es debatible. Nos vemos pronto, buen fin de semana. Chao, 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 chao. Gracias.